Bienvenidos a Ruta ADN 40. Antes de la implementación del 911 como único número para reportar emergencias en nuestro país, existían más de 600 números a los que la ciudadanía podía reportar algún tipo de emergencia. Esto causaba que en 85% de los casos una emergencia fuera reportada varias veces. A partir del 2017, todos los estados de la República Mexicana, incluida esta capital, operan bajo ese número de emergencia. ¿Cómo funciona el servicio y quiénes son quienes atienden las llamadas del C5? Acompáñanos a conversar con el licenciado Juan Antonio Suárez, director de operaciones del C5 de la Ciudad de México. Pues ya, el 911 es un servicio, es un número además que sabemos el servicio, el número lo tenemos en la psique. Juan Antonio, bienvenido. Gracias. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son las emergencias que más se reportan en la Ciudad de México? Bueno, tenemos concentrados en 3 llamadas que son las que más recibimos. En primer lugar, lo que tiene que ver con riñas o agresiones entre personas, cualquier tipo de agresiones. En segundo lugar, los choques lamineros, los que no tienen lesionados, que todo el tiempo están sucediendo. Y en tercer lugar, hay un empate ahí entre casos de violencia intrafamiliar y disturbios. Y entiéndase como disturbio cualquier situación que le moleste a la gente y que llamen para reportarla. Ruidos, alguna obstrucción, algún escándalo, algo que le moleste y que lo considera un disturbio, y entonces eso lo reportan a la línea de emergencia. Incluso estos ruidos de los vecinos, por ejemplo. Sí, se incrementa mucho en los fines de semana, los viernes y sábado en la noche, la gente que tiene mucho ruido en sus casas o en vía pública. Entonces ahí es donde la gente reporta al 911 estas situaciones. Bien, Juan Antonio, vamos a hablar un poco más del servicio. Por lo pronto te invito a ver esta información. Los incidentes más comunes son las agresiones personales. Le siguen los reportes por accidentes y los choques sin lesionados. Y en un tercer lugar coinciden los reportes por disturbios y las denuncias por violencia intrafamiliar. Las colonias que más reportan agresiones personales en la Ciudad de México son la Colonia Centro, seguida por la Roma Norte y la Doctores. Las colonias Pantitlán, Centro y Agrícola Oriental reportan el mayor número de accidentes sin lesionados. Las que reportan mayores números de violencia intrafamiliar son las colonias Pedregal de Santo Domingo, Agrícola Oriental y Pantitlán. ¿Quiénes atienden estas llamadas, Juan Antonio? ¿Cuál es el perfil de quienes nos toman las llamadas en el 911? Bueno, hay un pool de operadores, son 250 en total. Nunca tenemos los 250 operando porque siempre hay cierta rotación que ha disminuido mucho en esta administración en particular, porque tenían un problema de condiciones laborales. En realidad ganaban muy poco para el trabajo que desempeñan. Entonces, comenzando la administración, prácticamente se duplicó el sueldo de los operadores, lo cual nos y además se incrementó la cantidad de operadores que tenemos con relación a lo que teníamos. La demanda así lo obligaba. Y entonces, esto nos permitió elevar el perfil, elevar las capacidades que tienen los operadores, y el perfil es muy claro. Tienen que tener mucha capacidad de tolerancia a la frustración. Casi todos son jóvenes entre 20 y 30 años. Muchos de ellos son estudiantes, aunque tenemos gente que por su capacidad no tiene esa edad, pero la gran mayoría cubre ese perfil. Tienen que tener la preparatoria terminada y sobre todas las cosas, una vocación de servicio clavada. Claro, los capacitan, ¿verdad? Pasan cursos para poder atender las emergencias. Sí, es una capacitación muy intensa. Dura más o menos mes y medio desde que entran hasta que están en posibilidad de tomar las llamadas por sí mismos, porque reciben una descarga emocional durísima. El 95% de su trabajo es rutinario. Como te comentaba, de las llamadas más comunes no implican mayor esfuerzo más allá de las habilidades que tienen para obtener información, pero el otro 5% son llamadas muy fuertes. Durante el proceso de capacitación, lo primero que hacemos después de las entrevistas y demás es ponerles algunas grabaciones de casos reales que implican una descarga emocional muy dura. ¿De gente en crisis? De gente en crisis. Te imaginarás situaciones donde, no sé, una madre tiene en riesgo de vida a su hijo, o al revés,
los gritos de desesperación de un niño que está en riesgo, su madre o algún adulto. Y entonces en ese momento hay operadores que se paran y dicen, esto no es lo mío, yo no voy a poder con esto. Y entonces, bueno, pues justamente para eso son los filtros. No podemos correr el riesgo de que con la crisis que tiene la gente que está reportando, se sume la crisis de un operador que está recibiendo la llamada. Claro, ellos tienen, me imagino, como ocurre con los psicólogos o quienes tratan con víctimas de violencia, contención, terapias de contención. Sí, ellos toman técnicas de contención porque la gente nunca está planeando tener una emergencia. Digo, están las llamadas que no implican mayor estrés, de situaciones comunes. Un choque laminero es un nivel de estrés bajo, pero cuando implican lesionados o cuando está siendo alguien víctima de algún delito o que está teniendo una situación de emergencia médica sobre todo, están bajo mucho estrés. Y bajo esta premisa de que la gente nunca está planeando tener una emergencia, la gente en realidad nunca sabemos dónde estamos ubicados. Sí. Y esa es la principal dificultad que tiene un operador del 911, obtener la ubicación de dónde está sucediendo el evento. Es lo primero que te preguntan. Por favor, compártele a la gente cuáles son los datos que debe aportar. Entiendo que en el momento de la emergencia se te puede olvidar, pero ¿tú qué dirías o qué le sugerirías a la gente de que cuando se comunica en una emergencia, qué es lo primero que tiene que decir? Digo, hay un protocolo, ningún operador contesta lo que se le ocurra o pregunta lo que se le ocurra. Y hay mucho esta estigmatización de que preguntan demasiadas cosas. Pero este protocolo indica, lo primero que preguntan es cuál es su emergencia y después en qué alcaldía y luego de lo general a lo particular obtienen la ubicación. Los operadores o el servicio en general tiene una meta de 90 segundos para obtener esta información primaria, que es qué y dónde. Entonces, cuando una persona llama al 911, lo ideal es que estuviera lista. El qué es obvio, ellos ya saben por qué están llamando, pero sí que estuvieran listos para saber en dónde están y si no lo tienen muy claro, que sepan que les van a ir haciendo preguntas hasta lograr ubicarlos para que el envío de unidades sea preciso. ¿Qué tan eficaz es este enlace entre el 911, el servicio de ustedes, con quienes prestan directamente el auxilio? Porque hay gente efectivamente que se ha quejado del servicio. Sí, el servicio de emergencia para la población en general, que incluso tú puedes ser usuario, es transparente. Es decir, yo llamo y yo no tengo por qué saber que está segmentado. 2/3 partes del proceso de una emergencia se lleva a cabo en el C5. Uno es la toma de datos en la llamada. Después del qué y dónde se envía al área que se encarga de varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, ya teniendo ubicado el incidente, toman el radio y dependiendo de la corporación que se necesite, se envía el recurso que sea necesario. Si es una emergencia médica, manda una ambulancia, exacto. Aunque en línea el proceso continúa de manera paralela, porque hay médicos que pueden intervenir en ese momento para dar primeros auxilios cuando la emergencia no puede esperar a que llegue la ambulancia. ¿Les dan las indicaciones por teléfono? Sí, por supuesto, ellos tienen protocolos ¿También muy tienen claros. ustedes médicos de 24 horas o lo hacen los operadores? No, los operadores están capacitados para dar primeros auxilios, pero hay al menos 6 médicos en cada turno para cubrir 24 horas que toman casos médicos directamente en la línea. Claro. Entonces, de manera paralela, una vez que se tiene el qué y dónde, se manda a esta área donde se mandan los recursos y al mismo tiempo se está monitoreando con las cámaras para confirmar el evento, para obtener información adicional, para obtener la ruta de los responsables cuando tengamos información y demás. Y luego está la actuación en campo. Esta información se transmite vía radio a las corporaciones que están en campo y que son los responsables de la atención. Y entonces ya ellos se trasladan al sitio del incidente. Confirmamos el arribo por cámara cuando es posible. Lo que deben ver ustedes ahí, me llama mucho la atención este tema de la violencia intrafamiliar que les llegan todos los días, llamadas de violencia intrafamiliar, básicamente que de mujeres. Sí, está claramente marcado que reporta normalmente un testigo, algunas veces directamente la víctima, aunque esto es a posteriori. A veces son los vecinos. Lo vemos poco, si te refieres a videomonitoreo, porque sucede normalmente claro, al interior de intramuros. los domicilios. Pero sí es un incidente que se repite. ¿Lo pueden reportar frecuencia. Los vecinos, por ejemplo? Sí, por supuesto, los vecinos cuando escuchan algo. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 80% de las llamadas que recibe el 911 son improcedentes. ¿Es real este dato? Sí, es real. ¿Quiénes llaman o por qué no proceden?
Está dividido en varios grupos. O sea, como improcedentes, marcamos cualquier llamada que no sea una emergencia. Como sociedad, de repente confundimos o no estamos lo suficientemente educados para utilizar los servicios de acuerdo a lo que son, ¿no? 911 es estrictamente emergencias. Cualquier cosa que los operadores atiendan que no es una emergencia, le está quitando tiempo a alguien que sí tiene una emergencia real que reportar. Entonces, en la Ciudad de México tenemos una proporción 85% de llamadas improcedentes contra 15% de llamadas que sí son una emergencia. Y este 85% es, la segmentación es más o menos así. 1 a 1 de las llamadas, es decir, por cada llamada real que recibimos una que de manera deliberada intentan hacer una broma con el servicio. Caray. Ajá. ¿Ustedes pueden detectar de dónde viene esa llamada? Podemos detectar el número siempre y podemos detectar la ubicación de la llamada con cierto margen de error. Y para la gente que tenga descargada la aplicación de 911 de la Ciudad de México, sí sabemos de manera inmediata la ubicación del dispositivo, no del servicio. ¿Qué cosa? Dos cosas. En el caso de que detecten que es una llamada de broma u obscena, como comentas, ¿ustedes toman alguna medida, lo reportan, etcétera? Eso primero contéstame, por favor. Sí, tenemos un banco de datos de la gente que hace este tipo de llamadas y entonces, dependiendo de la frecuencia o de la gravedad, tenemos ciertas acciones, ¿no? En primer lugar, pues siempre está tratar de regresar la llamada para orientar al público sobre el buen uso de la línea. Claro. Pero cuando es una situación repetitiva o cuando se lleva la broma al punto de desviar un recurso de manera deliberada para una situación que es falsa, entonces sí procedemos de acuerdo a la ley, que es hacer un mal uso de los servicios de emergencia. Entonces se juntan las grabaciones, se junta la ubicación, se junta toda la evidencia y ya son las autoridades judiciales quienes se encargan de sancionar. Por último, Juan Antonio, dinos esta aplicación, ¿la recomiendas mucho más que usar el teléfono? ¿Qué es más eficaz o es lo mismo? En realidad, el servicio llega al mismo lado, pero utilizando la aplicación nos ahorramos los 90 segundos que te comentaba que a los operadores les toma tener la ubicación. Caray, pues... ¿Qué puedo decir? Felicidades por lo que hacen con 250 operadores, más hombres que mujeres, más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. Tenemos está estudiado que es más reconfortante y genera un vínculo de confianza mayor cuando contesta una mujer este tipo de servicios que cuando contesta un hombre. Ahora, es una situación de equidad. Claro. Es la misma oportunidad para hombres y para mujeres. Curiosamente, tenemos más mujeres que cubren el perfil que hombres. Ya lo creo porque efectivamente generan un vínculo de confianza. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Un reto grande, sin duda, en los tiempos que corren, pero es bueno saber que han elevado los perfiles, así como también las condiciones laborales de quienes están ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Estela. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta del Ecuador.